Bienvenidos, queremos como plataforma de comunicación intercultural, internacional Babel Latino, junto al Ayuntamiento de Campillos, les damos nuestra bienvenida fraterna, calurosa y el profundo agradecimiento por acompañarnos en este último conversatorio que cierra nuestra tercera semana intercultural internacional AINI, que se traduce en cooperación y complementariedad. Hoy estamos acompañados de nuestros panelistas que vamos primeramente a nombrarlos, a decir quiénes son. Estamos con Francisco Guerrero, que es licenciado en periodismo, además de eso profesor de la Universidad de Málaga, obviamente de acuerdo a su tiempo de ser ahora mismo alcalde de Campillos en su segundo mandato por la coalición de Izquierda Unida. De Campillos, para quien no conoce, Campillos es un municipio español de la provincia de Málaga en la comunidad autónoma de Andalucía. Y juntos con Babel Latino, desde hace ya nuestro tercer año, somos coorganizadores de este encuentro intercultural, esta vez virtual debido a la situación COVID que estamos viviendo a nivel mundial. Después tenemos a Orlando Pérez, que además de ser un amigo de toda la vida, es un reconocido periodista graduado en la Universidad de La Habana, exdirector del diario público El Telégrafo, actualmente coordinador de Telesur de Ecuador, y se destaca también como escritor con algunos premios de reconocimiento por su excelencia. Estamos con Antonio Manuel Rodríguez Ramos, él es un profesor, jurista, escritor, músico y activista andaluz. Ha creado y participado en distintas asociaciones y plataformas en defensa, especialmente del legado patrimonial y cultural de Andalucía, y también con algunos premios de reconocimiento internacional. Estamos también con Pavel Egues, él es un artista ecuatoriano, mejor dicho, latinoamericano, pintor, dibujante, muralista, especialista destacado por su trayectoria humanista y la conexión de su obra con el arte y la reivindicación social. Se desempeñó como consejero cultural del Ecuador en la República de Brasil y también en Venezuela. Él el año pasado nos hizo un maravilloso regalo al encuentro del segundo encuentro intercultural de estos serigrafías llamado Náufragos, que es uno de los patrimonios que ahora tiene también el Ayuntamiento de Campillos. Pedimos mil disculpas por la falta del politólogo Jorge Richter, que es un analista político y enfoca la descripción de escenarios políticos. Lamentablemente, él estaba viajando de Santa Cruz a La Paz y su vuelo ha sido retrasado y todavía está en el aeropuerto esperando salir, por tanto no va a poder acompañarnos. Antes de iniciar y darles a la palabra a nuestros panelistas, que son los autorizados para reflexionar y darnos sus análisis, solo quisiera dejar algunos conceptos o definiciones y la inquietud la cual provoca este conversatorio. ¿Qué es cultura? La cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se transmiten de generación en generación, otorgando identidad a los miembros de una comunidad y orienta, guía y da significado a sus distintos quehaceres sociales. Interculturalidad. La interculturalidad hace referencia a la relación que existe entre dos o más culturas, donde hay una interacción de respeto, igualdad, comprensión, que sin importar su procedencia étnica, raza, idioma, cultura, no hay ningún tipo de discriminación y nadie está por encima de nadie. La igualdad prevalece favoreciendo a las personas a una buena convivencia y logrando un respeto entre ellos. ¿Y qué es política? La política es el ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder. Es el espacio donde se adoptan las decisiones que tienen proyección social, económica, cultural, es decir, donde se define cómo se distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, qué le toca a cada quien, cómo y cuándo. Yo con esa breve introducción dejo a estos grandes panelistas, no puedo decir menos, ya que ellos están en la política, pero también están en la cultura, son escritores, pintores, activistas, fundamentalmente seres humanos que aportan increíblemente y han aportado en sus diferentes realidades. Vamos a empezar con
con el anfitrión Francisco Guerrero. Tienen 8 a máximo 10 minutos, considerando que Jorge no va a participar. Después de algunas preguntas-respuestas, nuestro objetivo es terminar máximo en 1 hora. Vale, muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de AINI, ¿no? Patricia, fundamentalmente, e Isabel, que son la parte más logística, digamos, el corazón, ¿no? del funcionamiento de AINI, bueno, que a mí se me haya invitado, aparte de como anfitrión, que se me haya invitado como panelista, ¿no? Porque, bueno, yo no soy especialista en cultura y yo creo, bueno, voy a dar mi punto de vista sobre estos dos conceptos tan importantes y transversales a la vez en nuestra propia vida. Pero bueno, gracias por esa invitación. Una semana que, como decía Patricia, concluye, ha sido una experiencia maravillosa, diferente, virtual, pero muy bonita, muy maravillosa, y gracias a todas las personas que lo han hecho posible y sobre todo también a las personas que nos han oído, ¿no? Y nos han visto desde todas las partes del mundo, ¿no? Y, por supuesto, un momentito para darle también la bienvenida y encantado de conocer tanto a Orlando como a Pavel, ya que le hemos puesto cara, ¿no? A Antonio Manuel, y un saludo a Jorge, que, bueno, lamentablemente no ha podido estar con nosotros, pero bueno, saludo desde aquí, desde Campillo y desde España. Y a Pavel, simplemente decirle que gracias por ese regalo que nos hizo el año pasado con esa exposición fantástica, maravillosa de Náufragos, y también gracias a la acogida que nos hizo su hijo cuando estuvimos allí en Casa Ewez, disfrutando de su obra y disfrutando de la excelente labor que hace por la cultura y por la difusión de la cultura a todos los niveles, ¿no? Dicho esto, vamos a hablar de cultura y de política, y para mí son dos ideas fundamentales. Primero, porque el ser humano, desde mi punto de vista, no sería lo que es si no fuese por la cultura. La evolución del ser humano se acicala con el territorio, con el sitio donde pertenece, y a su vez a nivel global yo creo que es importante, ¿no? Ese valor de la cultura como seña de identidad propia del ser humano, inherente al ser humano. Y por otro lado, la política entiendo que es fundamental también porque es la que debe hacer valer que eso se siga produciendo, que el ser humano siga evolucionando de forma inherente a la cultura. Pero no cabe duda que en este sentido ha habido y hay todavía muchas distorsiones, ¿no? A nivel internacional se ha discutido mucho y se ha hablado mucho sobre lo que es la cultura y qué de presente está en nuestras vidas, en el seno de la UNESCO concretamente. Se habla y se ha llegado incluso a establecer en el año 2001 la Declaración Universal de la UNESCO para la diversidad cultural, que además decía que la diversidad cultural es tan vital para el ser humano como la propia diversidad biológica, ¿no? Y por otro lado, centra a la cultura digamos, en la identidad y la cohesión social de los pueblos, fundamentado en el respeto, en la tolerancia, en el entendimiento mutuo, en la cohesión, para ayudar a la convivencia entre los pueblos que tan tumultuosa ha sido desde la mitad del siglo XX hasta hoy. Evolución de esa Declaración Universal es que en el año 2005 se celebra en París la Convención sobre la protección y la promoción de las expresiones culturales, que la firma España y otros países del mundo y que después se ratifican en China en el año 2013. Y dice, tanto la Declaración Universal como la Convención, dicen que reconoce que son las políticas públicas las que deben, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, las que deben garantizar el cumplimiento de estos derechos. Por tanto, ya se reconoce en ambos foros internacionales, que ya digo han sido ratificados por multitud de países a nivel internacional, ya se reconoce que la cultura y la diversidad cultural son derechos humanos. Y esto es un paso muy importante adelante. Bueno, que también sabemos lo que pasa, ¿no? con el reconocimiento de los derechos humanos, pero bueno, por lo menos ya está recogido negro sobre blanco. Y aquí empiezan las distorsiones que yo decía al principio. En primer lugar, porque el desarrollo anclado
en lo que es el tuétano de lo que es el capitalismo, con su globalización, con sus partes positivas, sus elementos positivos, pero también con efectos perversos, produce dos efectos que para mí son claves. En primer lugar, es que la Convención y la Declaración de la Diversidad Cultural, que hablan de que las políticas públicas son las que tienen que garantizar el reconocimiento de estos derechos y el cumplimiento de estos derechos, en este caso concretamente con esta perversión que decía, las políticas públicas, más que regular, lo que hacen es desregular y dejan la cultura en manos del mercado. Y claro, las directrices del mercado pues son claras, ¿no? Que es convertirlo todo en dinero. Y a su vez también un efecto perverso, que desde mi punto de vista tiene, es que deja a la sociedad civil sin posibilidades, la deja indefensa en ese trípode que se decía, administración pública, sector privado y sociedad civil. En este caso queda indefensa. Y así podemos observar cómo es frecuente las intromisiones ilegítimas que hay en otras culturas, en la cual se introducen imaginarios perversos del pensamiento dominante que hay en Occidente, fundamentalmente representados por los medios de información, como yo les llamo. Para mí no son medios de comunicación, comunicar es una cosa e informar es otra, y esos medios de información son los que al final inoculan, ¿no?, en la sociedad ese pensamiento dominante y establece qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o qué es lo que es democracia o qué es lo que no es democracia. Esos medios de comunicación que en definitiva forman parte de las industrias culturales, que no son nada más que los oligopolios que dominan no solamente el sector de la información en el mundo, sino también en el sector de la cultura. Y así vemos cómo también desde estas industrias culturales pues convierten a la cultura o pretenden convertir a la cultura en algo banalizante y basado en la espectacularidad. Ante eso, ¿qué hacemos, no? ¿Qué tenemos nosotros? Que son preguntas y retos que son para mí importantes. Y yo me retrotraigo a un elemento fundamental que se establecía y que se hablaba el pasado viernes en el conversatorio sobre medios, ¿no? Sobre medios informativos, medios de comunicación y también sobre la cooperación. Yo creo que a nivel micro lo que nos queda es una herramienta bastante fundamental para luchar, ya digo, contra, y permitidme la palabra luchar entre comillas, contra los oligopolios que dominan la cultura. Nos queda, desde nuestro punto de vista, la creación de redes, la creación de estrategias, la creación de sinergia y de continuar en el fundamento de la conciencia de que todos somos uno en un planeta y en un ecosistema plural, diverso y, cómo no, también debería ser democrático, donde se siga entendiendo la cultura como un elemento fundamental de la evolución del ser humano, de su intelectualidad y, por supuesto, de su libertad, porque un pueblo con cultura es un pueblo fuerte. Ya lo decía Ernesto Che Guevara, ¿no?, que un pueblo que sabe leer y escribir es un pueblo difícil de engañar, ¿no? Me baso también en eso, para que la libertad también se basa en el sostén cultural que tiene un pueblo. Y así nos hace también un poco más empáticos con el resto de los seres vivos, y vivimos en armonía. Y eso es AINI. Esa es la hermosa AINI que llevamos 3 años trabajando. La búsqueda de confluencia, la búsqueda de tejer redes de diversidad, de cultura, de empoderamiento, de pluralidad y, por supuesto, de tolerancia y de paz. Y yo, para terminar mi intervención, nosotros queremos seguir desde Campillo, desde Babel Latino, desde el mundo, en definitiva, porque lo que queremos hacer es, desde las políticas públicas a nivel micro, en concreto el Ayuntamiento de Campillo, seguir trabajando a este nivel que yo decía anteriormente, seguir trabajando, creando sinergia y estrategias con el sector privado. En este caso hay un ejemplo claro que ya hemos establecido una colaboración con Pavel, ¿no?, con Pavel Egues y con Casa Egues para difundir su obra a nivel internacional. Puede ser un ejemplo de esto, pero también incluyendo, como dice la Declaración Universal de los Derechos Culturales, a la sociedad civil, para mejorar nuestro entorno cultural y seguir protegiendo, como decía anteriormente, el derecho a la cultura y a la diversidad cultural de todos los seres humanos.
¿Y cómo? Desde nuestro punto de vista podemos hacer eso, creando actividades locales que tengan incidencia en lo global y actividades globales que tengan incidencia en lo local, pero siempre en relaciones de complementariedad. Y eso es lo que, en definitiva, tratamos de hacer con AINI cada año, buscar esas estrategias, esas redes de interculturalidad, de diversidad y de relaciones entre iguales y entre complementarios. Gracias. Pues muchas gracias, Paco. Pues bueno, Paco deja claro que esto es un derecho humano universal, el derecho a la cultura. Queda claro también de que vivimos en un sistema donde todo se mercantiliza y obviamente la cultura no está del lado de esa mercantilización, de esa comercialización. Las alternativas, pues unir estas sinergias, seguir haciendo red, seguir creciendo, seguir haciendo mucho más AINI, que nacen desde las realidades pequeñas, como fue en esta iniciativa de AINI, que ahora ya está 3 años y vamos a seguir, esperemos que el próximo año nos vea personalmente. Pues ahora vamos a pasar la palabra a Orlando Pérez. Estamos aquí para hablar de cultura y responsabilidad política. Gracias amigos, gracias amigas, compañeros y compañeras. Obviamente esto es un reto que siempre Patricia Janet nos pone por delante al exigirnos a pensar sobre cosas que son tan vitales y que en la cotidianidad a veces se pierden. Yo quisiera hablar sobre dos cosas que en función de lo que nos ha dicho Paco y de lo que hemos venido tratando estos últimos tiempos en época de pandemia, también es importante tenerlo muy presente. Yo entraría diciendo dos frases o dos preceptos clave en esto. Primero, a mí me parece que hay una crisis de relato, de narración sobre lo que significa este momento la vida y la historia de la humanidad. Esto me parece que es sumamente grave porque parecería que se extiende o nos han creado la idea de que se extiende casi a modo de consenso una sola visión del mundo. Y ahí entro en la segunda parte, que entendemos y cómo asumimos el rol de la cultura en el desarrollo de los procesos históricos, sociales, y sobre todo me parece que en un momento donde no solamente la pandemia nos ha puesto a pensar esto, sino efectivamente la situación ya se venía arrastrando y tiene que ver con la supervivencia de la especie humana en este contexto. Y con la especie humana obviamente viene todo el constructo cultural, histórico que esta arrastra ya por miles de años. Entonces, entrando en esa dimensión, yo quisiera decir que efectivamente tenemos en estos momentos unos cambios muy significativos, pero muy significativos en las percepciones de lo que debe ser el relato histórico. Y creo que buena parte de eso pasa porque tenemos dos problemas frente a eso. El uno es una enorme cantidad de información. Yo hablo incluso de que existe una sobreinformación al respecto. En mi oficio yo diría que incluso hay un hiperperiodismo, es decir, hay una excesiva cantidad de información que parecería darnos a los seres humanos la naturaleza de la realidad y en la práctica es una distorsión absoluta de la realidad. Me parece que eso hay que tener muy claro. Y creo que efectivamente ahí tenemos un problema complicado, es hasta dónde toda la información que recibimos y todo ese cúmulo de datos, de argumentos, de cifras que tenemos, efectivamente nos están reflejando esa realidad o por el contrario, eso efectivamente distorsiona esa realidad. Y me parece que ahí hay un tema por investigarse a fondo. De hecho, me parece que el avance significativo en el análisis de esto lo están dando filósofos, lo están dando teóricos, sociólogos y hasta incluso neurólogos, aunque parezca chiste, pero efectivamente ellos están analizando esto con mucha más profundidad que incluso algunos politólogos. Y en particular en América Latina me parece que eso no está muy desarrollado frente a las urgencias que tenemos que vivir. Y yo creo que efectivamente hay a contraparte de esto, a contracorriente también de esto, una emergencia de nuevos relatos, de nuevos formatos de comunicación, de narración, de información también,
que en buena medida pelean codo a codo y con muchas menos ventajas, con menos recursos que las grandes cadenas de circulación de información y de circulación de contenidos culturales y de análisis político, filosófico en general. Es duro, es difícil, pero creo que se hace el esfuerzo, se ha trabajado mucho en eso y de alguna u otra manera eso está planteándose como un mecanismo de respuesta a eso. Yo creo que una de las grandes cosas que ha dado lugar a esta situación es que se ha desplazado con un montón de mecanismos y hasta, diría, me atrevería a decir, cierta enajenación en ciertos sectores, se ha trasladado o se ha desplazado lo que en realidad constituye también la cultura. La cultura es un espacio de disputa, pero también es una lucha de clases. Parecería esto que ya suena un poco ortodoxo, parecería esto incluso un poco añejo del pasado, pero es necesario decirlo, es importante decirlo. Es decir, en el campo de la cultura, en el campo de la colaboración, en el campo de la cooperación y sobre todo también, y ahí Pavel nos puede dar muchos más elementos sobre este tema, en ese campo hay una disputa dura, hay una lucha de clases, hay una lucha de paradigmas, hay una lucha de sentidos que efectivamente parecería que algún sector de la sociedad se da todos los días codo a codo, pero otros ya han dado por hecho. Y voy a mencionar dos otros ejemplos. En el que más me gusta, porque estoy dedicado a eso también, en el caso de la literatura, parecería que incluso las novelas, los relatos, los cuentos y los ensayos tienen que de alguna manera justificar al capitalismo como el único y el último sistema en el que se puede vivir más o menos bien. Y ahí me parece que hay unos problemas, incluso hasta de orden epistemológico por parte de quienes hacen producción literaria, poética y hasta de ensayo. Y creo que efectivamente en eso también ha pesado mucho la enorme producción audiovisual que ya vemos que, por ejemplo, con las plataformas de Netflix, HBO y otras más, han ido consolidando una tendencia alrededor de lo que deben ser las estéticas, de lo que deben ser las narrativas, de lo que deben ser incluso algunos elementos de reflexión estética también en eso. Y me parece que ahí hay un problema muy complejo y un reto también desafiante en esa lógica. Y un elemento también importante, y por eso digo que Pavel nos podría hablar más del tema, tiene que ver con de qué modo las artes, las narrativas, los registros, incluso estéticos, están reflejando, voy a utilizar esta palabra que no es muy buena, pero reflejando esa realidad para incluso cuestionarla y plantearla desde la crítica lo que efectivamente es decir, una sociedad consumista, ecocidia, es decir, un ecocidio permanente que nosotros no lo miramos. Y algunas películas, algunas obras, de alguna manera quieren mostrar eso, pero como no pueden entrar en el circuito del mercado, tienen que maquillar no un discurso, sino una propuesta un poquito más radical. ¿Y quienes lo hacen radicalmente? Obviamente quedan fuera del circuito comercial y de mercado, y por supuesto ahí queda anulada su propuesta. Y como no quiero robarles mucho más tiempo, lo que diría es que esta crisis de relatos y de narrativa está expresada también en una crisis del relato político que está muy expresada en la narrativa mediática que tenemos últimamente. La narrativa mediática de los últimos tiempos permite, como nunca antes, el que surjan discursos neofascistas, racistas, sin ninguna vergüenza. Es decir, a mí me parece que incluso hay algunos que en alguna época pasada, digamos en los 80s o los 90, salir a defender el racismo, salir a defender el fascismo o cosas de ese tipo, tendrían que haberlo pensado dos veces. Hoy no lo piensan dos veces. Hay artistas, hay escritores que incluso alaban ciertas propuestas o se apegan a esos discursos sin ninguna vergüenza alguna. Y los medios de comunicación en sus espacios de secciones culturales, de análisis o de enfoque artístico-cultural, no hacen ninguna discriminación frente a eso. Es decir, no digo que se los excluya, pero al menos ni siquiera debaten. Por eso me parece que, para cerrar, me parece lo que había preparado para ahora es que efectivamente necesitamos una narrativa distinta,
que al mismo tiempo confronte con lo que estamos viviendo, pero que también permita desencadenar o generar otros productos, obras, porque todo esto anclado a que está en peligro la especie humana, la naturaleza, el ecosistema, no solamente natural, ecológico, sino el ecosistema político de convivencia está en riesgo. Y yo creo que esa nueva narrativa tiene que además quizás ahí apelando, ahora no tengo a la mano el nombre de alguien que decía que efectivamente necesitamos construir una representación distinta de otro modelo de sociedad que nos permita además tener una cierta calidad de vida frente a lo que nosotros tenemos o requerimos en estas condiciones. Y cierro porque me parece que incluso la lectura y la recreación que tenemos que hacer de lo que estamos viviendo no pasa solamente porque nos consolemos o nos congratulemos porque hay un hecho u otro que nos permite avisorar que algo puede gestarse, sino que me parece que hay la necesidad de romper algunos esquemas que vayan a lo que es la esencia de todo lo que estamos viendo. Es un capitalismo agresivo, es un neofascismo en emergencia que parecería recorre las calles, los medios, los escenarios, las galerías o algo de esa naturaleza, sin vergüenza alguna, como digo hace un momento. Y creo que en eso es importante tener una respuesta adecuada para poder construir al menos este momento una nueva opción, una nueva narrativa y hacer al mismo tiempo actos como este que estamos realizando en este momento que nos permitan a nosotros al menos saber que estamos pensando de otra manera y no que estamos anclados voy a decirlo así, aunque sea un ortodoxo, a ese capitalismo que queriendo anular la lucha de clases, cree que lo que requiere este momento es consenso, apoliticidad, una desideologización de las disputas y al mismo tiempo una supremacía de una sola forma de vida que es la que ellos quieren imponernos a través del mercado. Eso, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Orlando. Pues bien, Orlando nos deja muy claro, vivimos en una crisis de relato, una crisis que no podemos dejar de lado de disputa y lucha de clases. Así parezca anacrónico hablar de esto. Y en esta disputa, obviamente, un capitalismo que es mucho más agresivo, mucho más racista, y eso lo vemos con el neofascismo, y también la necesidad absoluta de generar una nueva narrativa que nazca desde nosotros, porque si no, ¿de dónde nacería? Con eso, pues vamos a pasar la palabra a Antonio Manuel Rodríguez desde Andalucía, y pues gracias y seguimos adelante. Gracias a ti, gracias a vosotras y a vosotros por invitarme y permitirme la oportunidad de escucharos y de aprender, ¿no? Tienen razón Paco y Orlando en que los dos grandes principales problemas en los que nos enfrentamos en el siglo XXI tienen que ver con preservar el cuerpo y el alma del planeta. El cuerpo es salvar la biodiversidad, luchar frente a este ecocidio permanente, y defender el alma es también luchar frente a los permanentes culturicidios. Y la preocupación que a mí me embarga es que las luchas que vienen contra distintas culturas son nuevas, son amenazas que no conocíamos. Es cierto que sabemos lo que es la globalización, que sabemos lo que es el capitalismo, es cierto que sabemos que pretenden hacernos cada vez más iguales culturalmente para hacernos cada vez más desiguales en derechos. Eso es un mantra que todos conocemos. Y también es cierto que en cada una de nuestras culturas hemos convivido con la memoria como ejercicio de resistencia frente a quienes han intentado imponernos una forma única de entender la realidad, ¿no? Y que todas ellas pretenden destruir la memoria como mecanismo de resistencia. Todo eso lo conocemos. Pero la novedad, y la introducía Orlando,
es la globalización del fascismo. Eso es nuevo, porque para que llegase el fascismo a Francia tenían que conquistar Francia, para que llegase el fascismo a Polonia tenían que conquistar Polonia, para que llegase el fascismo a Italia o a España tuvieron que dar un golpe de Estado, genocidio. Lo mismo pasó en América Latina, pero ahora no, ahora se hace a golpe de clic, a golpe de móvil, con las redes sociales, con un ejercicio de desculturización terrible. Hablaba Orlando de esta banalización del fascismo y me ha emocionado escucharlo porque él está en Ecuador, yo estoy en Andalucía y hace escasamente una semana, al recoger a mi hijo al colegio, me crucé con unos niños que se estaban grabando con el móvil diciendo «Viva Franco, arriba España». Tenían apenas 10, 12 años. Es que soy consciente de que ellos no eran conscientes de lo que estaban diciendo. Pero justamente al día siguiente se hizo viral en toda España la noticia de unas chicas muy jovencitas en el metro que estaban escupiendo a unos migrantes que tenían justamente enfrente y lo estaban insultando. Y resultó que 2 días después, de todo esto en la misma semana, tuvo una reunión de colegio como esta, virtual, por el problema de esta pandemia que estamos padeciendo. Y en el chat, unos niños entraron y dijeron: «Viva Franco, viva Hitler, fuera los inmigrantes». Fijaros que en los 3 casos ya no estamos hablando de voces que ocupen púlpitos políticos, púlpitos mediáticos. Estamos hablando de que la polarización que genera las redes sociales, los social media, el vacío cultural tan inmenso, la crisis de relato de la que hablaba Orlando, ha hecho que nos sintamos derrotados en esta batalla cultural. Y eso sí me preocupa muchísimo, porque esta lucha de clase la estamos perdiendo en la medida en que se ha desvinculado de la conciencia de cultura o la conciencia de pueblo, que siempre han ido permanentemente unidas. En el caso concreto de España, durante muchísimo tiempo se nos ha intentado imponer una sola noción y que significaba que no se podía ser español si no se hablaba en castellano, no se besaba de rodillas, no tenías la piel blanca y preferentemente si no fuese hombre. Y ahora resulta que después de una lucha terrible por conseguir la diversidad cultural y el respeto a la diversidad cultural, que siempre ha sido paradigma, vuelve a imponerse ese mecanismo de exclusión, ese nacionalismo excluyente, pero resulta que es igual que lo que ocurre en Brasil, que lo que ocurre en Estados Unidos, que lo que ocurre en muchísimos países de América Latina. Es decir, lo que está pasando ahora es que las clases más humildes, ante el fracaso histórico más grave de la izquierda, están abdicando de la conciencia de clase para cambiarse de bando. Prefieren luchar, renunciar a unirse para defender sus intereses, para aliarse con los poderosos. Y ese concepto de alienación de clase, ese concepto de renuncia para pertenecer a las élites, se está produciendo a nivel mundial como si fuera una muñeca rusa. Mi preocupación es que esta batalla es eminentemente cultural y la estamos perdiendo porque estamos renunciando a la cultura. Por supuesto que hay una responsabilidad grave de las instituciones públicas, porque durante mucho tiempo hablaba Paco, al principio con razón, de esta tríada en la que tan necesaria era la responsabilidad política pública como de las instituciones privadas como de la sociedad civil. Pero seguro que convendrá conmigo que durante muchísimos años ha habido incluso un monopolio de la cultura en muchísimos lugares por las instituciones públicas y ha habido verdaderamente una deserción del acceso a las asociaciones, al movimiento vecinal, por parte de la gente, porque ha entendido que la cultura era competencia de las instituciones públicas, que incluso la hacían como un concepto inventario. Quiero decir que un poco todos somos responsables de haber fabricado este inmenso monstruo que está provocando, a mi juicio, una pandemia mucho más preocupante que esta, que es la pandemia de la banalización de la ignorancia, que permite generar odio impunemente, que permite la normalización de los discursos fascistas, hasta el extremo de que niños pueden decirlo por la calle, lo pueden decirlo en el metro o lo pueden
incluso decir en una reunión de sus propios padres. ¿Cómo tenemos que salir de ahí? Pues por supuesto volviendo a reivindicar la cultura como arma. Es decir, si no blandimos la cultura, y cuando me refiero a cultura, me refiero al concepto más íntimo y al nosotros, es decir, lo que siempre fue la memoria. Por encima de las historias impuestas, siempre hubo la movilización popular, la conciencia de tener una cultura propia. Y yo creo que es muy difícil que podemos defender la democracia y que podemos defender nuestra cultura si no tenemos conciencia de ello. Así que, digamos, como propuesta final, reivindico no solo la responsabilidad política e institucional, sino apelo a la responsabilidad también de los intelectuales, apelo a la responsabilidad de la ciudadanía. Echo en falta intelectuales comprometidos, echo en falta ciudadanos comprometidos. Hace falta que todos nos unamos y por eso es tan necesario lo que estáis haciendo con AINI para que demos un paso decidido porque estamos ante una de las peores amenazas que ya no es solo los lobbies que controlan los ecocidios a nivel planetario, sino que son los mismos que están provocando esta globalización fascista. Muchas gracias, Antonio. Pues nos dejas, obviamente, esta angustia, se puede decir, de vivimos una globalización, vivimos una banalización de la ignorancia. Esto genera que todo se quiera resolver en redes de una manera absolutamente, como decías bien, superficial, banal, y esto provoca obviamente una aculturización. Tenemos una vez más respuestas urgentes en la movilización, en la conciencia social, en el saber que el rol que nosotros cumplamos es fundamental. Y con eso, pues vamos a pasar ahora sí al último panelista, Pavel Egues, el pintor latinoamericano y ocupado de la cultura y la política también a través de UNES. Te doy la palabra y gracias por estar con nosotros. Gracias, compañeras, compañeros. Un abrazo a todos los que han hablado. Muy sentidas todas las intervenciones y además muy profundas, porque yo creo que eso que decía Antonio, ese inmenso monstruo, es realmente el neoliberalismo, es decir, el neoliberalismo no solo como proyecto económico, sino también como proyecto cultural. Y ese proyecto cultural que va teniendo varias décadas de implementación por la globalización ha sido no enfrentado adecuadamente por las izquierdas y por el progresismo, especialmente en América Latina, ¿no? Porque esa reivindicación del individualismo frente al hecho cultural, del artista frente a los hechos sociales como individuo, ha marcado que las políticas incluso de los gobiernos progresistas en la década que fue importante para América Latina, esas políticas culturales, por ejemplo, no tuvieron una visión progresista, ¿no? Es decir, esas políticas culturales de muchos países lo que hicieron es reproducir las mismas políticas culturales que implementó el neoliberalismo. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que tenemos que ser muy críticos, en el 2008 elaboramos la Constitución de Montecristi con valores fundamentales sobre la defensa de la naturaleza y sobre los derechos culturales, ¿no? Era la primera constitución que ratifica los derechos culturales de la población de todo el Ecuador, la interculturalidad como eje fundamental de la Constitución. Pero demoramos 10 años en formular la ley y por lo tanto todos los 10 ministros de Cultura que pasaron por el gobierno de la Revolución Ciudadana, todos no tuvieron una ley para implementar ni la política cultural ni la interculturalidad. Es decir, apenas en el gobierno de Moreno que se ejecuta realmente la ley, es absolutamente desconocida y, por ejemplo, no se ha trabajado sobre esas políticas públicas. Entonces, yo creo que hay un renunciamiento desde la izquierda de, primero, asumir la tradición histórica humanista que siempre tuvo la izquierda en América Latina. Es decir, nosotros somos
hijos de una tradición cultural inmensa, o sea, en la literatura, en la pintura, en el cine, en todas las artes, y además podemos ser tan, podemos conjugar tanta diversidad, porque además todo el arte latinoamericano está de alguna manera empañado por los pueblos originarios, y eso le hace que América Latina tenga una voz esencial en el mundo de la simbología, ¿no? Entonces, esa tradición que surge en las revoluciones, tanto en la Revolución Mexicana como en la Revolución Cubana, las izquierdas abandonaron en su discurso político, ¿no? Y hemos dado espacio a que ese discurso neoliberal se imponga. Entonces, la gran batalla cultural que se desarrolló, por ejemplo, a partir de toda la implementación de políticas públicas del Departamento de Estados Unidos, que combatió incluso no solo modelos culturales y formas de organización cultural en América Latina, sino que implementó inclusive políticas frente a las artes. Por ejemplo, el financiamiento del Departamento de Estado para destruir toda la tradición muralística del pueblo mexicano, por ejemplo, ¿no? Implantar otras formas de visiones del arte hasta llegar ahora a lo que conocemos como el arte conceptual, donde ya el artista ni siquiera existe, donde ha sido suplantado por un supuesto curador que es el sabio de las artes, el que califica que es una obra de arte y que no. Hemos llegado al absurdo, por ejemplo, de presentar en una feria de arte de Miami un plátano, un banano colgado con y vendido en varios cientos de miles de dólares. Es decir, ese arte que ha auspiciado estas políticas neoliberales está sustentado fundamentalmente en desconocer el papel simbólico, el papel de acompañamiento que siempre hizo el arte a los movimientos sociales, el papel que hizo el arte siempre a las luchas de los movimientos sociales, ¿no? En este caso, por ejemplo, todas las vanguardias latinoamericanas siempre estuvieron conectadas con los movimientos de izquierda. Los grandes intelectuales de América Latina siempre fueron parte de los movimientos políticos de la izquierda. Esto, por ejemplo, ha sido incluso en muchos países, más bien ha tenido actualmente mucha atención, ¿no? Por ejemplo, un gran sector cultural en México actualmente no entiende las políticas que está haciendo el gobierno mexicano y no hay suficiente diálogo con los sectores culturales y eso crea ruidos importantes para una política como la que está llevando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos tenido que asumir también la crítica, me parece. Hemos estado reflexionando en el Ecuador sobre lo que significó los grandes aportes históricos de la Revolución Ciudadana, la gran infraestructura que se hizo en los 10 años de la Revolución, pero también tenemos que ser autocríticos de la escasa política pública frente a las responsabilidades únicas que tiene el Estado. Por ejemplo, el Ecuador fue el único país de América Latina que en los 10 años disminuyó la cantidad de bibliotecas. En todos los países se aumentaron bibliotecas en América Latina y Ecuador fue el único que disminuyó. Ecuador fue el único país que no implementó un plan de lectura y de fomento al libro, que tuvo que hacerse en la Ley de Cultura y que recién se ha intentado de implementar en este gobierno neoliberal y obviamente lo han hecho de la manera peor posible, ¿no? Pero son símbolos de que incluso cuando estamos en el gobierno no asumimos con verdadera profundidad las políticas públicas que son absolutamente necesarias y solo los puede hacer desde el Estado. Por ejemplo, el fomento, ya decía, del libro y la lectura. Por ejemplo, la posibilidad de que los derechos culturales tengan acceso a todas las poblaciones, rurales y urbanas. El problema del arte y de la educación es un tema absolutamente que le corresponde al Estado. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos una carencia de 10,000 profesores que deberían estar destinados a trabajar en el arte y la educación.
y tenemos cientos de miles de artistas desocupados, desempleados en una precariedad absoluta donde esta crisis los ha llevado, ¿no? Es decir, hay políticas públicas que solo el Estado tiene que resolver y no estas políticas de la economía naranja que trata de individualizar los apoyos, los fomentos a ciertos individuos a base de concursos, de fomento, de líneas de crédito, etcétera, olvidándose que el Estado tiene la mayor responsabilidad en asumir las políticas públicas. Yo creo que hay que hacer un llamado a los movimientos de izquierda, especialmente en América Latina, para reconstruir ese tejido que les permita tener una voz en la cultura. Y yo sé que ha habido ausencias, inclusive culturales. Yo mismo, siendo gran admirador de la Revolución Ciudadana, nunca participé en el movimiento político y ahora nos hemos visto en la necesidad de construir un espacio que se llama la Unidad de la Esperanza en cultura y hacer desde la cultura ciertos planteamientos que seguro van a ser asumidos de la mejor manera por alguien que conoce el sector, que tiene preocupaciones enormes sobre el destino del país, como es Andrés Arauz y Carlos Rabascal. En ese sentido, estamos confiados de que el próximo proceso electoral realmente hagamos esta reflexión y podamos implementar cosas que el país necesita con urgencia para implementar lo que dice la Constitución, es decir, derechos culturales para todos los pueblos originarios y para todas las diversidades culturales. Eso, Patricia, gracias. Muchas gracias, Pavel. Pavel nos deja igual muy claro. Vivimos ahora mismo en un modelo neoliberal y no se han aplicado políticas públicas reales que permitan que este derecho que está en la constituyente de nuestro país, en la Constitución, tanto del derecho de la diversidad, de la cultura, de la naturaleza, pero esto no se ha cumplido. Y en estos momentos estamos con este gran desafío, ya que como proyectos y programas los ha habido, pero no han sido aplicados a fondo, diríamos. Por tanto, pues ahora vamos a pasar a preguntas y respuestas que ya tenemos en el chat. La primera va a ser para Orlando Pérez. La pregunta es esta para Orlando. Para recuperar la confianza en la política, ¿qué deberían hacer hoy y qué se debería hacer en la política? Es más política que cultural, pero bueno, estamos hablando de política y cultura, por tanto, Orlando. Bueno, es una pregunta que podría abrir otro foro de esta dimensión y con otros actores, pero a mí me parece que es un tema bastante complejo, muy complejo plantearse la recuperación de la política, porque creo que la política en su más estricta acepción y concepción la hacemos todos los días, unos de una manera y otros de otra manera, pero en la práctica frente a la pregunta y frente al desafío que plantea la pregunta, me parece que hay como tres o cinco cosas por el camino que de alguna manera han esbozado quienes me han acompañado en este panel. Y yo creo que la primera y fundamental es trabajar mucho mejor en el relato político de nuestra realidad, trabajar con mejores argumentos, con mejores herramientas también para entender desde la naturaleza propia que es la política, su dimensión y su expresión cotidiana, porque un elemento que quería plantear hace un momento, y por falta de tiempo obviamente no se puede avanzar todo, es que hay cosas que se han perdido en la cotidianidad, y esta cotidianidad está invadida o habitada ahora por el consumo, los centros comerciales, la distracción, que la gente prefiere el reggaetón a pensar, o un poema es desplazado porque parecería que es aburrido, y eso en la cotidianidad de nuestros propios hogares no existe, nos dejamos desplazar por esas corrientes muy fuertes, esas correntosas fuerzas del capitalismo y el consumo. Me parece que ese es un elemento. El otro, creo que esta pregunta también me lleva a pensar en algo que tenía pendiente y tiene que ver con que el mundo que estamos viviendo se está trasladando a una dimensión digital. Y esa dimensión digital también tiene sus complejidades, porque parecería que en ese mundo digital la cultura tiene 1000 posibilidades de expresión y millones de posibilidades de circulación. Y no es tan cierto, porque
A mí me parece que buena parte, por eso digo que es desafiante la pregunta, buena parte de la política que se plantea ahora atraviesa porque dónde se va a expresar, en qué registro se va a hacer práctica la política, y esos registros y ese modo de expresión está en el campo de lo digital. Y en el campo de lo digital tenemos 3 o 4 grandes corporaciones multinacionales o planetarias, globales, que definen hasta el modo de pensar de cada uno de nosotros. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, etcétera. En general, todo este conjunto de plataformas que, querramos o no, están ahí definiendo incluso de lo que hablamos, de lo que conversamos. Imagínense, nos sentamos a la mesa para conversar en familia y lo que sale en Facebook o lo que está en Google está en los teléfonos de cada uno, y eso es lo que genera la conversación que tenemos incluso dentro de los hogares. Y a mí me parece que ese es un tema que pasa por redefinir la política desde voy a decir con esta palabra que es complejo plantearla, pero desde la realidad. Porque yo considero que incluso ahí sí apelo a uno de los autores que me ha fascinado en los últimos tiempos leer, lo que es Mark Fisher, este inglés que murió creo que el 2017. Él hablaba de que el neoliberalismo dejó de ser una seductora ideología, palabras más, palabras menos, decía él, una seductora ideología de consumo, y pasó a hacer un llamado a la resignación. Y ese llamado a la resignación creo que es el que marca lo que somos y hacemos en los últimos tiempos. Yo creo que ahí él se planteaba preguntas fundamentales como ¿qué es la protesta social? ¿Cómo se expresa una revuelta política? ¿Cómo se expresa la protesta social? Y ahí él tiene algunas respuestas, ¿no? Pero obviamente parecería que lo que decía la Janet hace un momento, hago mi acto político de dignidad revolucionaria, mando un tuit y me regreso a seguir viendo el fútbol. Ya, he cumplido con mi tarea del día, y entonces ya, he resuelto el problema y estoy satisfecho con mi conciencia, me siento y me acuesto diciendo, señores, he mandado un tuit y estoy aquí soberanamente revolucionario, es decir, no ha pasado absolutamente nada. Y esas son cosas que están pasando. Por eso digo que la segunda parte a esa pregunta tiene que ver con que ahora ese mundo globalizado digital que vivimos incluso nos trastoca los modos de expresión, no solamente cultural, que es lo que hemos venido hablando, sino también de expresión política. Y eso también creo que ha sido bien interesante. De todas maneras, también es bueno que ocurra lo digital, no estaríamos aquí sentados cada uno en su casa hablando de este tema, sino que estaríamos haciendo un viaje y todo lo demás, pero nos ha facilitado el mundo digital es encontrarnos con muchas personas. Yo en este tiempo de pandemia he revisado y he podido gastar horas, en el mejor sentido de la palabra de gastar, en conferencias a las que no puedo asistir normalmente y que ahora por el mundo digital las puedo observar y las puedo ver y puedo aprender también. He visto un montón de cosas en esta época. Y creo que una tercera posible respuesta a esto también pasa porque ahí entro en un tema bastante interesante porque lo dejó planteado Pavel, es qué entendemos por organizarse políticamente, qué entendemos como participación política ahora. Y yo creo que América Latina en eso sí nos dio un ejemplo al resto del mundo con lo ocurrido en Chile y Ecuador en octubre del año pasado. O sea, estamos celebrando, conmemorando, mejor dicho, un año de aquello, y fue una respuesta contundente. O sea, es una cosa pocas veces vista y que todavía tiene eco, y que si no fuese por la pandemia, yo creo que gobiernos como el de Lenín Moreno, como el de Sebastián Piñera u otros, no sé si estarían todavía en el poder. No sé si en Chile, por ejemplo, se habría adelantado un referéndum aprobatorio y en este momento estaríamos en otra situación hablando políticamente de otras cosas en Chile, y en Ecuador quizás la aplicación de medidas neoliberales que las ha hecho en medio de la pandemia de la manera más escandalosa y arrogante posible, habrían tenido otro tipo de respuesta sin la pandemia. Entonces me parece que también ahí hay un asunto clave, porque no me dirán, porque ya lo he dicho en otro lado, me dirán, pero bueno, los chalecos amarillos en Francia dieron la prueba. Sí, pero son unas agendas que quizás no coinciden con las de América Latina, porque en América Latina el año pasado, a finales del año pasado, el último trimestre del año pasado, hubo protestas en Chile, en Ecuador, en Panamá, en Colombia. Es decir, hubo
no sé si la palabra hartazgo del neoliberalismo, pero ya fue demasiado. Y eso me parece que, por ejemplo, ha dado lugar, y ahí retomo el tema cultural, esto de la Semana Intercultural, que, por ejemplo, aparecieron expresiones artísticas, musicales, fotográficas, por ejemplo, súper interesantes también a finales de año, y expresiones incluso performáticas muy interesantes, pero que claro, por la narrativa mediática, obviamente censuradora, limitadora, no tuvieron expresión. Fijémonos solamente en lo que hicieron las mujeres chilenas con esa manifestación performática en las calles que fue ampliada en el resto del mundo. Eso fue conmovedor, o sea, cosas impresionantes que a mí incluso hasta solamente de pensarlo me pone en la carne, la piel de gallina, como se dice vulgarmente acá, porque son expresiones de otra naturaleza, desde otros discursos y desde otras formas de expresión política que llaman la atención en medio de esa hiperinformación que vivimos, de ese hiperperiodismo que también estamos viviendo. Lo hecho por las mujeres chilenas. Hace poco circuló un video en el Ecuador de jóvenes cuencanos recreando la fábula de que viene el lobo y aludiendo de que ya viene María Paula Romo y nos va a sacar un ojo. Eso, por ejemplo, tiene un discurso político muy, pero muy fuerte. No pasa por los mismos esquemas, y ahí quizás no coincido mucho con Pavel en cuanto a que las mismas expresiones de antes nos van a dar los mismos resultados del día de hoy. Quizás el muralismo de hoy está expresado de otras maneras, el relato político, la canción protesta, tienen que expresarse con otras, incluso verbalizaciones que son muy importantes tenerlas muy presente porque creo que es clave. Y termino con esto a propósito de la pregunta que digo es desafiante y es buena, porque la política en esencia para nosotros es darle respuestas a las urgencias y necesidades de la gente, y eso este momento es mucho más importante porque pasa ya en esto, coincido también con lo que decía Antonio Manuel con respecto a que este momento es salvar el planeta, salvar la vida. Y ahí creo que se derivan dos o tres cositas que son claves. La una, salvar la vida, sí, de todos. Pero también el confinamiento demostró que hay sectores de la sociedad que están mucho más reprimidos, que están confinados en la violencia. Uno son las mujeres, pero también pasa por los niños y los pobres. De las mujeres podemos hablar un montón, porque hay una cantidad fuerte sobre ese tema, pero también pasa por los niños y los pobres, las niñas, los niños y los pobres que están confinados en la pobreza, es decir, el confinamiento les confinó más en la pobreza. Y un tercero, obviamente también tiene que ver con que las grandes necesidades de sobrevivencia de actores culturales quedaron confinadas estos meses y quizás no se recuperan, no se van a recuperar. Tenemos artistas, teatreros, etcétera, que están encerrados en su casa casi sin comer y algunos conozco yo, no solamente en Ecuador, que han salido a vender sándwiches, han salido a vender frutas para poder sobrevivir. Y claro, recogiendo frutos de aquí, frutos de allá, compensando con alguna cosa para poder sobrevivir él y su familia, ella y sus hijos. Y eso me parece que es doloroso también, y a eso hay que darle respuesta. Lastimosamente los gobiernos neoliberales incluso en eso han tenido una actitud fascista, por eso no es gratuito que digamos fascista, cuando ellos, sin mencionarlo, han decidido que mueran los más pobres, que desaparezcan los más pobres, que desaparezcan del planeta y que bienvenido sea el coronavirus y ojalá desaparezcan más para no tener tantos pobres de los que tengamos que hablar. Pues gracias, Orlando. Aquí tenemos otra pregunta, vamos a dejar un poco abierta a quien la quiera responder, o voluntarios les nomino yo. Primero nos agradece por este conversatorio, y la pregunta es: ¿cómo iniciar a incentivar o recuperar los espacios culturales barriales según el medio geográfico, tradiciones o costumbres de cada sector? ¿A quién quisiera responder? Antonio Manuel, vamos a darte ahora a ti la palabra para que todos tengamos la oportunidad. Bueno, es una pregunta muy, muy difícil de responder por la situación en la que nos encontramos, ¿no? Porque ha puesto el dedo en la llaga, sobre todo en recordarnos que político y ciudadano es la misma palabra en griego y en latín. Y se nos olvida que político es el que pertenece a la polis y ciudadano es el que pertenece a la civitas.
Y nos hemos equivocado abriendo una brecha insalvable entre esos dos conceptos, como si la política perteneciera solamente a los elegidos y fuera monopolio solo de ellos, y la propia ciudadanía que ha abdicado de su responsabilidad y lo ha delegado en los asuntos públicos. Entonces, quien pregunta cómo recuperar los espacios vecinales, cómo recuperar los espacios culturales, lo que está diciendo es cómo volver a ser ciudadanos. Tenemos que volver a ser ciudadanos, es decir, no quedarnos en ser los meros ocupantes de un espacio físico, sino ser conscientes de que ocupamos un espacio político y que muchos de los problemas que nos acucian se deben a nosotros mismos, es decir, a nuestra irresponsabilidad política al haberlos delegado en su totalidad a los cargos públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo, que he peleado toda la vida por vertebrar la sociedad civil en Andalucía, he visto que hay otros lugares donde la cultura de abajo arriba está muy arraigada. En mi pueblo también. Es decir, mi pueblo andaluz es esencialmente solidario. Y como decía Orlando, cuando nos sobrevienen confinamientos de pobres, hay una solidaridad espontánea que es esencialmente andaluza, ¿no? Y que es esencialmente popular. Sin embargo, el problema que yo veo es que está muy alejado con el concepto de cultura contemporánea. Tanto Pavel como Orlando, y creo que supongo que también estará de acuerdo Francisco, a mí me preocupa mucho la crisis de la izquierda, la crisis de la intelectualidad al vincular ambos conceptos. Es decir, ya no, hemos vivido procesos de una democratización, digamos, ciudadana, de una explosión reivindicativa, como por ejemplo el 15M, y no vino acompañada de manifestaciones culturales propias. Es decir, sonaban canciones de hace 40 años, había manifestaciones artísticas de hace 40 años, es decir, no venían acompañadas de un movimiento cultural propio. Paco puede decir públicamente que cuando sobrevino la lucha andaluza por el autogobierno, había un ecosistema cultural a su alrededor, es decir, era tan importante era la cultura como la política porque era la misma cosa. Yo creo que para reivindicarla de abajo arriba, también hace falta que haya un compromiso intelectual que coloque en la vanguardia el compromiso. Es decir, es que si caemos en la trampa del neoliberalismo y acabamos creyendo que la cultura tiene que pasar por ese tamiz y no por el compromiso, nos equivocamos. Es decir, parece que la cultura comprometida pertenece al paleolítico, que no pertenece a la contemporaneidad. Y ese es el verdadero problema. Tenemos que volver a convertir la cultura del compromiso en vanguardia. Que ser moderno, es decir, es ser comprometido. Mientras no consigamos escenificar todo eso, nos va a costar muchísimo trabajo porque estamos compitiendo contra pantallas que han decidido que la modernidad esté situada en otra parte. Entonces, la resistencia frente al pantallismo tiene que ser la real realidad de la que hablaba Orlando. No puede haber otra lucha más allá que la de la trinchera en cada barrio, fundando asociaciones, fundando ateneos. Y eso solamente se hace haciendo, es decir, saliendo de tu casa, yendo a tocar la puerta de tu vecino, de tu vecina, viéndole la cara, sentándonos todos juntos alrededor y haciendo ver que lo que se está muriendo es nuestra memoria. Porque en el momento en el que renunciamos a recordar, en el momento en el que olvidamos que lo que somos es consecuencia de lo que fueron y que nosotros somos un eslabón de lo que serán, lo que estamos haciendo es renunciando a lo que siempre hemos sido para que impere una cultura por encima de las demás. En consecuencia, en resumen, ¿cómo hacerlo? Yo creo sin duda que, y eso creo que lo apuntó Pavel, es necesario recuperar la voz de los intelectuales, que para ser distinto no hay que parecerse tanto, que el intelectual tiene que ser comprometido, convertir el compromiso en vanguardia y que la gente vuelva a tomar conciencia de que no solo son ciudadanos, sino que son políticos porque son palabras sinónimas. Gracias, Antonio. Pues vamos a hacer dos preguntas más debido a que el tiempo, en eso sí tratamos de ser, de
no hacerles muy largas los conversatorios, ¿no? Para tratar de concentrarlo mejor en poco tiempo. Esta va para Pavel, ¿no? En cuanto a las artes, cuando se asume la política que la educación en las artes es un derecho y no una opción de elegidos, podremos hablar de una democratización, reflexión y revalorización de nuestras prácticas sociales. Eso se lo puede asumir como un tema estructural, ¿no? Ya lo decías tú, por tanto, la pregunta es para ti. Sí, efectivamente. Yo creo que no hay que renunciar como gobiernos, especialmente gobiernos progresistas, que puedan llegar en estas épocas de América Latina. Vemos, por ejemplo, el caso de Bolivia muy particular, que además se llama una revolución cultural, ¿no? Es decir, Bolivia, de alguna manera, su eje cultural fue muy fuerte y muy potente. Y de alguna manera, las expresiones diversas que incluso se dieron hasta en la arquitectura, corresponden a este momento de explosión, de reivindicación de la simbología de los pueblos originarios, ¿no? Y vemos que de alguna manera en países como Venezuela también hubo momentos muy especiales donde se construyeron políticas públicas para el desarrollo de las artes, ¿no? Por ejemplo, las orquestas sinfónicas juveniles, que es algo extremadamente hermoso no solo para el continente, ¿no? Y además una política, por ejemplo, de fomento al libro y de implementación de editoriales públicas que alcanzaron hitos enormes en publicación, ¿no? Por ejemplo, solamente una de las editoriales en los 8 años primeros que funcionó, superaron los 5.000 títulos publicados, ¿no? Y eso fomentó la adquisición de libros masivamente en el pueblo venezolano. Igual algunos programas culturales, especialmente en Brasil, donde se puso énfasis en el tema de la educación pública relacionada con el tema del arte. Es decir, no puede ser el arte, la plástica, las artes visuales, el cine y todas las actividades artísticas privilegio de solamente colegios elitistas. El sistema público necesita formarse en torno a la educación y al arte porque los componentes son extremadamente fundamentales para la pedagogía y eso no lo estamos haciendo en muchos países que incluso tuvimos la oportunidad de gobernar, ¿no? En el Ecuador, por ejemplo, tuvimos muy poca implementación de una política pública con relación al arte dentro de la educación y eso es gravísimo porque estamos desperdiciando la formación de un ser humano totalmente distinto cuando está atravesado por una formación artística, ¿no? Y además donde la pedagogía está demostrada que mientras más actividades artísticas, más actividades científicas e intelectuales son compensadas. Hay ejemplos fantásticos de colegios que su pedagogía se basa en la educación al arte, ¿no? Y eso, por ejemplo, debemos retomar en América Latina. Es decir, es un espacio que lo hemos abandonado, ¿no? Es decir, con todos los logros que se hizo, por ejemplo, en la Revolución Ciudadana, la implementación de la educación, las escuelas del milenio, etcétera, fue fundamental, pero no trabajamos en algo que es fundamental desde los 3 años, es decir, el contacto de todo niño con el arte, ¿no? Y que ese contacto permanezca hasta los 18 años que se garantiza la educación pública. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar también en los proyectos políticos que estamos armando actualmente, en la posibilidad de que estos gobiernos vuelvan a América Latina, que es una posibilidad real para los próximos años, en que tenemos que ser autocríticos y retomar estas políticas que pueden ser fundamentales para el desarrollo del pueblo latinoamericano, ¿no? Gracias, Pavel. Una pregunta más para Orlando y con eso prácticamente daríamos paso a la finalización, pidiéndoles después a cada uno que nos hagan 1 o 2 planteamientos muy concretos de propuestas, ¿no? Que van ligadas a la temática que hemos hablado. Orlando, ¿cómo conviven los distintos formatos y contenidos de la literatura y el pensamiento escrito, sea libros, diarios,
con el formato más inmediato, icónico y sintético de las redes sociales y de comunicación? ¿Existe una convivencia posible o se trata de un tránsito del pasado lector al futuro de lo visual inmediato? Uy, qué pregunta. La verdad es que es una de esas preguntas que le obligan a uno a pensar, pero está bien. Me parece que además la pregunta está planteada en la dimensión de lo que dije al principio, que es muy importante. Yo creo que efectivamente hay unas, voy a hablar en estos términos, aunque no comparta mucho a veces de esas palabras, pero hay una crisis de relatos que tiene que ver, por ejemplo, cómo contamos ahora la realidad y a veces me parece que, por ejemplo, algunos novelistas, y veo algunas novelas en particular, siguen pensando que el lector de ahora lee como en las épocas de Madame Bovary y eso ya efectivamente ya pasó, ya no se puede. No digo que no se deba leer, ojo, yo me leo algunos clásicos de cuando en cuando porque es importante además volver a esa densidad de la lectura, a esa densidad de la escritura, que es muy importante también porque creo que el cerebro no puede estar viviendo en un vértigo de datos, de información permanentemente y eso no funciona. Y tiene que ver también con que en esa crisis, las novelas, los cuentos, la poesía han sido desplazadas por las series de Netflix o las series televisivas en general, para no mencionar algo en particular, que apelan también al modo de contar la realidad y la gente disfruta a veces mucho más eso. Es decir, ahí hay un detalle importante. Y yo he visto que incluso hay algunos artistas audiovisuales que utilizando esas herramientas han logrado también generar algunos productos artísticos, algunas obras artísticas interesantes. Y obviamente no dejo de considerar que también hay otras formas de expresión que han hecho trabajos muy interesantes. Estoy pensando, por ejemplo, en el botón de nácar del chileno Patricio Guzmán, se me va que son, por ejemplo, obras documentales muy lindas, muy poéticas, muy bellas, que tienen un enorme significado estético, pero también un enorme significado histórico. Y me acuerdo de esa que, por ejemplo, es para mí muy sentida, muy profunda del botón de nácar, porque ahí conviven modos de expresión artística y epistemológica, histórica, como lo quieras llamar, que nos trasladan a una época, pero nos conmueven, nos sensibilizan artísticamente también a quienes de alguna manera aspirábamos en cierto momento a hacer un documental de esa dimensión. Y yo me he quedado asombrado con cosas de ese tipo porque digo, efectivamente hay modos también de contar y de hacer arte audiovisual o arte en general que apelando a lo que ahora se tiene a la mano, pueden acercarse también a otras audiencias, a otros públicos. Y me parece que, volviendo a la literatura, obviamente creo que hay cosas que creo van a dar a pensar y a leer mucho tiempo. Voy a mencionar algo muy coyuntural, muy coyuntural. Acaba de morir Quino y hay gente que creció como yo, como ustedes, con las tiras de Quino y eran mucho más digeribles que leerse El Capital y alguna gente aprendió a leer cosas del Capital de Marx a través de Quino. Parece chistoso, pero es cierto que la gente se acercaba a eso. Y si hay al menos un acercamiento, fue a partir de un modo de expresar artísticamente también eso. Y obviamente me parece que ahí están nuestros retos, nuestros desafíos. ¿Cómo hacemos que también la gente se interese de temas aparentemente densos, complejos, largos? Porque ya la gente parecería que si le das una canción de más de 5 minutos ya no oye. Si le das un libro de más de 40 páginas ya no lee. Si le das un poema de 5 estrofas parecería que es demasiado. Entonces es mejor el meme, la frase chiquita, el apóstrofe y ya con eso se resuelve el problema. Porque a la gente le hemos metido en esa dinámica del fast, rápido, rápido. Y hay que ir a lo les, aunque apele a este término gringo o inglés. Es decir, un poquito más lento, un poquito más denso, un poquito más dosificado para poder digerir mejor las cosas. Por eso yo decía que leyendo a Mark Fisher, hay cosas que me parecen de él sumamente importantes. Ustedes saben que él era un melómano, que es un crítico musical. Me llevó a obras musicales, me llevó a cosas que parecerían que son muy lejanas a nosotros y no, son de hace poco y tienen una densidad
bien interesante que nos obliga a consumir, apelo a esa palabra, a consumir de otro modo eso. Es decir, hay cosas que se tienen que consumir, pero hay que consumirlas de otro modo, con otras dinámicas, con otros ritmos, porque son necesarias para este momento. Y también creo que, por ejemplo, abordar este tipo de temas aquí en espacios como esto, me parece que nos obligan a nosotros mismos a una preparación un poco más densa también, pero me estoy incluso imaginando que cuando Janet dice, por ejemplo, no podemos extendernos mucho en el tiempo, pasa por eso también, porque la gente ya organiza la vida así, ya se organiza la vida de unas maneras en las que hay que tener unos tiempos definidos y no cargarse. Claro, yo sé que la gente tiene sus propias dinámicas, pero obviamente también es importante porque creo que Paco lo decía al principio, estamos en unas circunstancias donde la colaboración y la cooperación también requieren de una mayor profundidad a la hora de pensar cada cosa. No es de hagamos esto y vayámonos y rápido se resuelven las cosas. No, me parece que incluso esto de, por ejemplo, en Galicia, en Andalucía, en Cataluña, la gente vive sus propias dinámicas. En el Ecuador podría trasladarlo lo mismo, igual. No es lo mismo lo que vive en Quito a lo que viven los ciudadanos ecuatorianos que viven en la provincia de Imbabura o lo que viven los ciudadanos que viven en la provincia de Zamora Chinchipe o de la Amazonía en general, que son completamente distintos los ritmos y los tiempos. Y ahí creo que es muy importante también considerar este factor tiempo, Janet, porque me parece que las temporalidades a veces no coinciden. Y eso es, bueno, eso es otro tema. No quiero alargarme más. Sí. Con toda la razón del mundo, y lo único que nosotros podemos poner de prueba es que hemos sido capaces ya por 3 años fomentar esta complementariedad, y es solo el inicio. Yo soy en eso absolutamente positiva. Y para terminar ya y despedir este conversatorio, pues vamos a tratar de pedirles una mínima concreción, iniciando por Pavel, al contrario de lo que habíamos iniciado, eso de una mínima planeación de lo que podría ser una planeación cultural, ¿no? Justamente con estas nuevas propuestas, con estas nuevas dinámicas, con todo este bagaje que tenemos en este momento, ¿no? O sea, justamente para que no quede tampoco solo en un conversatorio, sino que siempre intentamos dar un paso más allá. Así que, y de paso, pues, ya irnos despidiendo. Pavel. Sí, agradecidos por todo este programa, ha sido muy enriquecedor. Creo que va a ser importante para empezar un diálogo más profundo con todas las ideas que quedaron flotando, y eso es muy importante, que nos queda tareas, ¿no? Y creo que estamos en América Latina viviendo un momento muy especial porque ha sido unos años terriblemente complejos. Yo creo que es la oportunidad de que el progresismo pueda replantearse un tema de políticas públicas desde la cultura, y esperamos que eso se concrete si es que realmente se da paso a procesos electorales realmente democráticos. Esperamos que eso pase en Bolivia y Ecuador. Y creemos que reflexionar, ser autocríticos, puede volver una posibilidad de que estos gobiernos, con este aprendizaje histórico, puedan superar y sean realmente mejores de lo que fueron. Así que toda la esperanza para construir ese nuevo proyecto. Gracias, Pavel. Antonio. Muy agradecido, de verdad, por haberme invitado. He aprendido muchísimo de vosotros y estaré encantado de colaborar y seguir aprendiendo en cualquier otro momento. Y mi breve reflexión es que la izquierda ha olvidado que estamos ante una batalla cultural. Se ha creído que todo lo que le rodeaba era simplemente una batalla política y ha olvidado la trinchera de la cultura. Mi mensaje es que la izquierda tiene que retomar la batalla de la cultura, porque si no la toma, perdemos todos, especialmente los más humildes, las mujeres, los más niños, los pobres, los más débiles, siempre los más débiles. Y esa reivindicación de la cultura pasa por convertir en vanguardia el compromiso. Es urgente que vuelva a ser vanguardia el que el intelectual salga de su diletancia para que se arme con la cultura como si fuera su verdadero fusil.
Y además, y para terminar, hace falta que la ciudadanía tome conciencia de que no es solo responsabilidad de las políticas públicas, sino que empieza por sí mismo, porque el ciudadano también es político. O hay una sinergia entre las políticas públicas y la ciudadanía, o si no, estaremos viviendo todos los días este cambio de trinchera que tanto me preocupa, el ver cómo cada día hay más gente muy humilde que ha abrazado el fascismo para canalizar su indignación. Y eso es un enorme fracaso de la izquierda y es un fracaso de la cultura. Así es, has dicho las cosas clarísimas. Orlando. Yo quisiera decir algo que me parece sintetiza esto y no me voy a extender demasiado en algo muy puntual. A mí me parece que es el gran momento y el gran desafío de cuidar la utopía en plena distopía, como alguien lo dijo, lo dejé anotado y me olvidé de ver el nombre de quien lo dijo, pero bueno, no quiero piratear ni robar a nadie esa frase, pero me encanta esa frase porque efectivamente es el gran momento, es la gran oportunidad de cuidar la utopía de la que hemos hablado aquí, en plena distopía, que me parece que es el mayor pecado que vive incluso la cultura, con todo lo que implica eso. Eso nada más, un abrazo a todos, gracias Janet por estar acá, un gusto estar con ustedes, a Paco, Pavel, Antonio, Manuel y a ustedes siempre el agradecimiento por desafiarnos a pensar en estos tiempos. Y bueno, y por último le vamos a dejar a Paco para que de paso también cierre la tercera semana intercultural internacional, Campillos, Málaga, AINI, virtual. Ha sido realmente 4 días intensos, pero pese a las circunstancias, yo digo que nosotros tocamos la utopía, Orlando. Yo siempre he creído que la utopía y la cultura es fundamental. No puede haber revolucionarios sin cultura o sin estar, y no son nuestro adorno, la cultura es parte fundamental. Así que Paco, cerramos la tercera semana contigo y el próximo año con mayores retos todavía, y no solo, cada vez, pero bueno, el próximo año es ya el evento del encuentro, pero vamos caminando hacia ello. Muy bien, gracias Patricia. Antes de cerrar, unas reflexiones muy breves sobre lo que han ido comentando tanto Orlando como Antonio, como el propio Pavel. Hoy me mandaba concretamente el enlace Isabel, se publicaba un artículo de Luis García Montero que concretamente se llamaba Muera la inteligencia, cuidado con la cultura. Yo creo que este artículo es muy significativo, porque el título del artículo es muy significativo y el artículo también, porque en definitiva una de las expresiones es la que el fascista Millán Astray le decía a Unamuno, ¿no? Muera la inteligencia. Y eso es un elemento fundamental porque esas raíces son las que están pululando hoy día, como decía Antonio Manuel, y que preocupa que la gente haya asumido y esté legitimando esos discursos fascistas, que por otro lado hay medios que también lo están legitimando, medios que lo están validando y que yo creo, y yo me atrevo a decirlo, que antes de que determinados partidos pudieran tener voz ante los medios, tenían que haber pasado el filtro de la Constitución, porque creo que algunos de ellos tienen un carácter anticonstitucional o inconstitucional, como quiera llamarse. Yo creo que ese elemento para mí es fundamental y debo decirlo. En este artículo hace Luis García Montero una propuesta de reconocimiento de lo público con respecto a la política y a la política cultural, y él habla, yo me parece interesante, de que debería haber un pacto nacional a nivel local, a nivel autonómico y a nivel estatal para empezar por aumentar los presupuestos que bajo el auspicio de las políticas neoliberalistas, pues cuando ha habido crisis económica causada por quien ya sabemos quién, al final los que pagan siempre es lo mismo, y lo que pagan sobre todo son los sectores los más débiles y por otro lado los sectores que más rebeldes han sido, y está ahí en primera línea de batalla la cultura, ¿no? Que interesaba que la cultura, pues callar la cultura, porque en definitiva ya le he dicho antes que en definitiva la cultura te puede garantizar el sustento de la libertad, e interesa que los pueblos no sean libres para tenerlos controlados y dominados. Y además también una cuestión que me parece fundamental, y es que
y se ha dicho, y yo lo ratifico, que desde la izquierda incluso se ha asumido el rol que el propio capitalismo le ha dado, ¿no? Y yo creo que ahí nos hemos equivocado. Voy a hablar en primera persona del plural. Fundamentalmente porque cuando ha habido gobiernos de izquierda, en primer lugar, la política se ha puesto al servicio del mercado y la sociedad también ha legitimado eso sin ningún problema. Y por otro lado, la política, incluso con gobiernos de izquierda, durante muchos años han demostrado que se ha tendido, como he dicho antes, a la desregulación, bajo el concepto de argumentos que incluso de políticos del régimen franquista que decía que la mejor política pública es la que no existe. Por tanto, para dar cancha abierta, que el mercado pueda hacer y deshacer a sus anchas, lo mejor es no regular, sino lo contrario, desregular. Y eso para mí es el principal elemento que supone el que la cultura esté, el primer ataque a la línea de flotación, ¿no? de la cultura. Y es que desde la política no se ha regulado, como decía al principio, para garantizar lo que ya se considera y debería cumplirse, el cumplimiento del derecho de todos los seres humanos a la cultura y a la diversidad cultural. Me preocupa también una cuestión que me parece muy importante, y es que, hablando de medios, creo que tenemos ahí una apuesta fundamental, y es que, claro, cuando vemos que los propios medios, gobernando la izquierda, desde una forma haciendo una política, desde mi punto de vista, de escaparate en los medios públicos, cuando gobierna un gobierno de derechas o cuando gobierna un gobierno de izquierda, no vemos nada más que un cambio de contertulios en la tertulia de la mañana o de algunos presentadores, pero después no vemos cambios en los contenidos. La televisión pública apuesta y sigue apostando en una competición mercantilista con los medios privados, y eso yo creo que es un error de base y fundamental que está cometiendo también la izquierda, porque en definitiva la televisión pública debe ser la que garantice el derecho de acceso a muchos contenidos en los cuales en los medios privados no se puede acceder, incluso cuando se está cediendo algo tan fundamental como un bien público, porque los medios privados lo que explotan fundamentalmente es un bien público, que es el espectro radioeléctrico, que eso nos pertenece a todos. Y por tanto, puesto que no lo están cumpliendo y se les permite que no cumplan ese servicio público los medios privados públicos tampoco lo hacen cuando tienen la obligación, al menos, de hacer cumplir esos derechos humanos que están establecidos tanto en la Carta de Derechos Fundamentales como, en este caso, en la Convención y la Declaración Universal de los Derechos Culturales y de la Diversidad Cultural. Y no se cumple. Se limita a la espectacularización con programas de cocina, que todos mis respetos, con programas para sacar nuevas figuras de la canción, etcétera, etcétera, pero en definitiva no se entra en la base y en el tuétano de lo que para mí es fundamental, que es un medio público con vocación de servicio público y para proyectar, por supuesto, y para dar cabida a toda la sociedad y sobre todo a los más desprotegidos. Y eso me parece fundamental. Y unido a eso, también el papel que nosotros jugamos desde las instituciones públicas locales, incluso de la propia sociedad civil, como decía Antonio Manuel, los medios comunitarios, los medios ciudadanos, que también son un reto de la democracia en España, porque a pesar de que incluso ya lo ha reconocido la propia Ley General de la Comunicación Audiovisual por aplicación de normativa europea, hoy los medios comunitarios no tienen todavía la voz que deberían tener y presencia en el espectro radiofónico y televisivo español, porque el Estado no les ha reservado los planes técnicos, digamos, una concesión para que puedan ser legales, entre comillas, y todavía están en la residualidad o incluso en la legalidad. Por tanto, yo creo que ahí tenemos un trabajo que hacer. Y, por supuesto, me sumo a lo que decía Antonio Manuel también, ¿no? Apelo que tiene que haber un compromiso intelectual y también un compromiso social para que entre eso pues se cree una fuerte base social para ir recuperando todo el espacio que la cultura ha ido perdiendo y ha perdido
incluso también porque muchos de nosotros en lo que es la sociedad hemos tenido la falsa sensación o nos han creado la falsa sensación de que con las redes sociales tenemos ya un espacio de democracia y un espacio de libertad y, como decía Orlando, lo que hacemos es militancia virtual, con lo cual damos con un dedito índice y nos quedamos ya tranquilos de que hemos militado, y eso no es la militancia ni el compromiso. Por tanto, reivindico, como decía Antonio Manuel también, y comparto con él, ese compromiso intelectual y ese compromiso social como eje fundamental para seguir creando luchas, para seguir creando pequeñas batallas, para seguir creando espacio y para, por supuesto, como decía Antonio Manuel también, reconocer lo nuestro, sacarlo a la superficie y compartirlo con los demás. Y ahí se sitúa AINI, se sitúa en la esperanza de que entre todos podemos conseguir, al menos desde lo micro, contribuir con otras experiencias que se están dando en otros países del mundo, en nuestra comunicación directa con América Latina, en crear esperanza y en crear redes para, en definitiva, compartir experiencias y sobre todo poner en valor algo que se está devaluando mucho en los discursos xenófobos y racistas, de cómo son la interculturalidad, ¿no? Y desde ese punto de vista, ya digo, AINI yo lo pongo por encima de todo, con esa esperanza, con esa ilusión, con el corazón, con la mano siempre al corazón, agradeciendo a todos y todas las personas que lo han hecho posible, por supuesto a los ponentes de hoy, a Orlando, a Pavel, a Antonio Manuel, por habernos acompañado en el día de hoy, los ponentes también del viernes, del jueves, y también, por supuesto, a ese magnífico concierto que vivimos ayer de esta forma virtual, pero que también me parece interesante que ya como experiencia, una vez que podamos volver a lo físico, a poder darnos abrazos y a poder darnos besos, pues también podemos compartir, ¿por qué no? Ya podemos complementar lo físico con lo virtual, porque creo que experiencias como esta pueden de alguna manera enriquecer lo físico, porque personas que a lo mejor o sí que no pueden estar por elementos de trabajo o lo que sea, por distancia incluso, presentes en la semana AINI, también podemos complementar la parte física con la parte virtual. Y desde luego dar las gracias a todos y todas por este maravilloso espacio de encuentro, por este maravilloso espacio de convivencia que es, y de esperanza en que todos creemos que es posible un mundo mejor, y tener esa ilusión y ese compromiso para conseguir, o para primero conseguir poner nuestro granito de arena para conseguir que nuestro mundo vaya mejorando poco a poco. Gracias, Patricia, gracias, Isabel, gracias, Ricardo, y a todos los que han hecho posible. No quiero tampoco nombrar a muchos más porque, bueno, no me quiero dejar nadie atrás. Por supuesto, al grupo Sicuspache, que siempre nos ha acompañado, ya llamándose este año AINI, y a todos los que han hecho posible esta semana tan importante para nosotros, que tuvo como primera temática Colombia, el año pasado el pueblo gitano, este año nuestros ancestros africanos y andinos, y bueno, y el año que viene pues seguramente que tendremos una temática importante, muy especial para acordarnos de aquellos pueblos hermanos con los cuales tenemos que convivir, y desde luego estamos muy orgullosos de compartir con ellos nuestra semana desde Campillos, pero esto nos pertenece a todos, esto no es propiedad de nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, terminamos aquí. ¿Qué tal en un 3 decimos AINI? 1, 2, 3. ¡AINI! ¡AINI! Mil gracias a todos los seguidores. Hemos tenido mucho seguimiento pese a ser domingo, y ahora solo decirles con todo nuestro corazón. Seguimos en AINI creciendo. Hasta pronto. Gracias.